Bueno, vamos a realizar un ejercicio nuevamente calculando la deflexión en un punto de una cercha utilizando el método del trabajo virtual. En este caso me piden que calcule el desplazamiento vertical y horizontal del nodo E generado por las cargas que están aplicadas, y además me dicen que el apoyo B va a tener un desplazamiento horizontal de 24 milímetros hacia la derecha. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener la acción de estas fuerzas, y este nodo se va a mover debido a esa fuerza 24 milímetros. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si vamos a calcular desplazamiento horizontal y vertical, debemos hacerlos por separado. Entonces, para el desplazamiento vertical, vamos a colocar la carga virtual en el punto E en el sentido vertical, en dirección vertical. Entonces yo voy a tomar esa misma figura y le voy a colocar esa carga vertical en el punto E, y esa carga va a ser igual a 1. Y como estamos en el escenario virtual, estas cargas desaparecen. Solamente debemos analizar para una carga igual a 1. Entonces, debemos calcular todas las fuerzas de los elementos de esa carga unitaria y empezamos por estos dos que tengo aquí, que tenemos un caso de elemento de fuerza 0. Al llegar dos elementos a un nodo en el cual no tengo fuerzas, entonces la fuerza en esos dos elementos debe ser igual a 0. Entonces decimos que este vale 0 y este vale 0. Ahora, ¿qué pasa en este nodo? Vamos a tener nuevamente un nodo en el que llegan dos fuerzas y no hay ninguna fuerza aplicada. Este señor vale 0 y este señor vale 0. ¿Qué me quedó? Este triángulo pequeño que tengo acá. Entonces, vemos que esto tiene una relación 3, 4, 5. Si dibujamos esto por acá, este sería 3, 4, 5. Este sería mi ángulo, vamos a llamarle alfa. Si este es alfa, entonces el seno de alfa es igual a 4 quintos y el coseno de alfa es igual a 3 quintos. Miramos ese nodo E, nos encontramos que tiene ¿cuántas fuerzas? Tiene una fuerza hacia abajo igual a 1 y tiene una fuerza hacia la izquierda, asumiendo todas mis fuerzas de tensión. Esta es mi fuerza BE y aquí tengo una fuerza que sería mi fuerza AE. Este ángulo alfa que tengo aquí dibujado es el mismo que forma con la horizontal de este lado, y esta fuerza vale 1. Mis ecuaciones de equilibrio me dicen que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces me queda que menos 1 menos AE, su componente vertical sería por el seno de alfa, y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, despejo mi fuerza AE y me dice que es igual a menos 1 sobre seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa? 4 quintos. O sea que este es igual a menos 5 cuartos. Sumatoria de fuerzas en X también debe ser igual a 0. Entonces voy a tener menos BE menos AE por el coseno de alfa debe ser igual a 0. Entonces me queda que
B es igual a menos AE por el coseno de alfa. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Vale 3/5. Entonces esto es menos, este señor es negativo, menos 5/4 por coseno de alfa, que es 3/5. O sea que esto es igual a, este 5 con este se va y queda 3/4. Ya tenemos esta fuerza y tenemos esta fuerza. Me falta ¿quién? La fuerza que tenemos por acá. Entonces, ¿qué nos encontramos? Aquí tenemos una fuerza y esta sería la fuerza de mi reacción, Bx, y nos encontramos que tenemos dos fuerzas colineales. Esta vale 0, entonces solo me queda esta, que debe ser 0. Por lo tanto, ya hemos resuelto todas las fuerzas en el escenario virtual. Vamos a calcular, antes de calcular las fuerzas con la estructura real, ¿qué pasa cuando tenemos la carga vertical? Desplazamiento, o los datos que necesito para el desplazamiento horizontal. La misma estructura. Nuevamente, elimino las cargas. Y coloco una carga horizontal igual a 1. Y nuevamente voy a tener que todas estas valen 0, 0, 0, 0. Esta vale 0. Y aquí también voy a tener el caso que estas dos fuerzas serían colineales. Y este señor entonces debe ser 0 para que el sistema esté en equilibrio. Y me queda que simplemente, si yo analizo el nodo E, tengo una fuerza igual a 1 por acá, tengo una fuerza B por acá. Entonces me queda que si hago sumatoria de fuerzas en X igual 0, B es igual a 1. Ojo, esto es para calcular desplazamiento vertical, esto para calcular desplazamiento horizontal. ¿Qué más necesitamos para calcular el desplazamiento antes de pasar a calcular las fuerzas de la estructura real? Aquí me hablan de la condición del apoyo, que se mueve 24 milímetros hacia la derecha. Siempre que tengamos desplazamiento en los apoyos, necesitamos calcular la reacción en ese apoyo debido a la carga virtual, ya que si tenemos desplazamiento en ese punto y sabemos que hay una fuerza, entonces también vamos a tener trabajo en ese punto. Entonces vamos a hacer por acá, para la parte del desplazamiento vertical, reacciones. En este caso son muy fácil el cálculo de las reacciones, porque en ese nodo B tenemos Bx y tenemos mi fuerza B. Hago sumatoria de fuerzas en X igual 0 y me queda que Bx más Be debe ser igual a 0. ¿Cuánto vale Bx? Es igual a menos Be. ¿Cuánto vale Be? Este que está por aquí es igual a 3/4. Entonces Bx es igual a menos 3/4. ¿Qué quiere decir? Que esa fuerza va hacia la izquierda. Ahora si nos vamos al caso de mi desplazamiento horizontal, si yo hago ese mismo nodo B, simplemente voy a tener dos fuerzas. Tengo mi fuerza B y tengo mi fuerza Bx. Prácticamente el mismo caso, entonces Bx es igual a menos Be, por lo tanto Bx es igual a menos 1. Ya con eso hemos terminado todos los cálculos
correspondientes a los escenarios virtuales. Ahora, vamos a ver qué pasa con esta estructura, de la cual que necesito las fuerzas en donde yo tengo cargas virtuales. Por ejemplo, esta fuerza, si en estos dos escenarios estas fuerzas son 0, a pesar de que en este elemento o en esta cercha con estas cargas no es 0, yo no necesito saber este valor. ¿Cuáles valores necesito saber? Necesito saber este y este, porque estos 4 son 0 en los dos escenarios. Entonces, cuando yo multiplique fuerza virtual por fuerza real, esa fuerza virtual siempre va a ser 0. Y por lo tanto, estos datos siempre están multiplicados por 0. ¿Cómo hacemos para calcular estos 3 sin necesidad de calcular estos de acá? Calculamos las reacciones. Vamos a calcular las reacciones. Vamos a mirar mi escenario real. Entonces yo hago sumatoria de momentos en el punto A de 0 igual 0. Aquí voy a tener una fuerza Bx. Aquí tengo una fuerza AY. Aquí tengo una fuerza AX. Y me queda que estas fuerzas, voy a colocar menos 120, asumiendo positivo en contra. 120 por la distancia, que sería 16, más, en este caso menos, porque también la voy a seguir a favor, 200 por la distancia, que sería 12, más, también lo voy a seguir a favor, entonces sería menos Bx por 8 metros. Y eso debe ser igual a 0. Y me queda que Bx es igual 120 por 16 más 200 por 12, y todo eso dividido entre 8. Y me queda que Bx es igual a 540 negativo kilonewton. Por lo tanto, mi fuerza va hacia la izquierda. Ahora hago sumatoria de fuerzas en X igual 0. Y me queda que Bx más 120 más AX es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos Bx menos 120. Hay que tener en cuenta que Bx nos dio negativo. Entonces, eso es igual a 540 menos 120. O sea que AX es igual a 420 kilonewton. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Me queda que AY menos 200 igual 0. Por lo tanto, AY es igual a 200 kilonewton. Ya tenemos las dos reacciones, las tres reacciones. Calculemos entonces las fuerzas internas de los elementos. Para eso entonces analizamos el nodo A. Para el cual tenemos una fuerza que viene siendo mi fuerza AE. Aquí en el vertical tengo mi fuerza AB. Y aquí tengo mis reacciones. Tengo una fuerza que me dio 200. Y aquí tengo una fuerza que me dio 420. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual 0,
recuerden que esto es alfa, me queda que AE por el coseno de alfa más 420 es igual a 0. Por lo tanto, AE es igual a 420 entre el coseno de alfa. Me queda que AE es igual a 420 entre el coseno de alfa es 3/5. 420 entre 3/5 me da 700 kilonewton. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, me queda que AB, aunque AB no es que lo necesite tampoco, porque también da 0, AB más 200 más, aquí hay algo que se estaba pasando, esto de signo es negativo, menos AB más 200 más AE por el seno de alfa de ser igual a 0, entonces me queda que AB es igual a menos AE por el seno de alfa menos 200. Reemplazamos menos AE, este es negativo, con el menos queda positivo, 700 por el seno de alfa, que es 4/5, menos 200. Me queda que esto es igual a 360 kilonewton. ¿Qué me falta? Me falta este elemento BE. Para ese elemento BE, podemos hacer el nodo B. Voy a escribir esto por acá. Ese nodo B, vamos a tener la reacción, vamos a tener una fuerza hacia la derecha, una fuerza inclinada, una fuerza hacia abajo y la reacción. ¿Cuánto dio la reacción? Esa reacción es Bx. Nos dio 540, pero es hacia la izquierda. Entonces la dibujamos hacia la izquierda. Esta sería BC. Esta sería BE. Esta sería AB. Y este ángulo es la misma relación, por lo tanto sigue siendo alfa. Hago sumatoria de fuerzas en Y igual 0 y me queda que BC por el seno de alfa menos AB es igual a 0. Por lo tanto, BC es igual a es igual a AB entre el seno de alfa. Realizamos la operación, me queda que AB 360 entre el seno de alfa es 4/5 y eso me da 450 kilonewton. Ahora tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto BE más BC por el coseno de alfa menos BX es igual a 0. Despejamos B, que es la incógnita que nos falta, sería igual a BX menos
BC por el coseno de alfa. Reemplazamos y me queda que B es BX que son 540 menos BC, que es 450, por el coseno de alfa, que es 3/5. Y eso me da 270 kilonewton. Una vez tenemos estos datos, ya podemos calcular los desplazamientos. Vamos a iniciar por el desplazamiento vertical. Y para ello planteamos la ecuación que nos dice que trabajo externo es igual a energía interna. Ahora, ¿qué nos genera trabajo? Las fuerzas externas virtuales por los desplazamientos reales. Entonces, ¿qué fuerzas virtuales tenemos? Tenemos mi fuerza igual a 1. Esa fuerza se va a desplazar ¿cuánto? El desplazamiento delta en el punto E en el sentido vertical, que es el que queremos calcular. ¿Qué más fuerzas tenemos? ¿Y qué otro desplazamiento tenemos? Nos dicen que este señor, el punto B se mueve 24 milímetros hacia la derecha. Entonces ya yo tengo un desplazamiento y sé que también hay una fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? La reacción en ese punto, que es menos 3/4. Entonces también debemos sumarle eso como un trabajo externo. Nuevamente siguiendo el mismo criterio, fuerza virtual menos 3/4 por el desplazamiento, que es 24 milímetros. Ojo con esa unidad que estoy anotando ahí. Eso que debe ser igual a la suma de las energías internas que generan estas fuerzas que tengo aquí. ¿Qué elementos me quedaron? Solo el elemento AE y el elemento BE. Por lo tanto, solo voy a sumar esos dos elementos. ¿Qué necesito para ello? Fuerza virtual. Vamos a colocar aquí para que se entienda. Elemento B, que tiene una fuerza virtual igual a 3/4, multiplicado por la fuerza real. ¿Cuánto nos dio la fuerza real? 270 kilonewton. 270 kilonewton por su longitud. ¿Qué longitud tiene? 6 metros. Como estamos trabajando estas unidades en milímetros y además el módulo de elasticidad nos da en gigapascales, ahora hacemos la conversión a las unidades en las que estamos trabajando y el área la tenemos en milímetros. Entonces vamos a trabajar todo en milímetros. Esto sería la longitud, sería 6000 sobre el módulo, que son 100 gigapascales. Va a quedar el 100 por lo siguiente. Estos 100 gigapascales es como si yo tuviera 100 por 10 a la 3 megapascales. Y es como si tuviera 100 por 10 a la 3 newton por milímetro cuadrado. Pero yo tengo las fuerzas en kilonewton, entonces para pasar esto a kilonewton lo divido entre 1000. O sea que se va este 3 y me queda que eso es 100 kilonewton por milímetro cuadrado. Entonces el 100 me queda igual y reemplazo por el área, que es 3600 milímetros cuadrados. Ahora, debo sumar lo que está pasando con el otro elemento que me quedó, que es el elemento
AE, que tiene una fuerza virtual de ¿cuánto? Su fuerza virtual es menos 5 cuartos, por la longitud, de acuerdo a la relación, si esto es 3, 4, 5, esto está todo por 2, entonces la longitud de él sería 10, multiplicado por la fuerza real de ese elemento, es el elemento AE menos 700 por 10.000, todo dividido entre el módulo y el área. Ya no tengo más información para calcular esas deformaciones, simplemente voy a resolver estas operaciones. Aquí me queda el 1 por el delta más, tengo 3 cuartos por 24, eso me da 18, con el signo queda menos 18, es igual, multiplico 3 por 270 por 6.000 entre 4, entre 100 y entre 3.600, y eso me da 3.375. Esto me da positivo también, me queda 5 por 700 por 10.000 entre 4 entre 1000 y entre 3000 entre 100 entre 3600, y eso me da 24.3. ¿Qué hago? Simplemente despejo delta de vertical sería 3.375 más 24.3 más 18, y eso me da un total de 45.675 milímetros. Esto es lo que se desplaza el punto E en sentido vertical. Si yo asumí mi fuerza virtual hacia abajo y me dio positivo, quiere decir que se está moviendo hacia abajo. Ahora, para el desplazamiento horizontal, vamos a ampliar un poquito más aquí. Desplazamiento horizontal, solo nos quedó un elemento. Planteamos la misma ecuación, trabajo externo es igual a la energía interna. En este caso el trabajo externo es mi fuerza virtual por el desplazamiento horizontal más fuerza virtual en el apoyo, menos 1. Por el desplazamiento, que es 24, va a ser igual a fuerza virtual en el elemento que me quedó. Esa fuerza virtual es igual a 1 por la fuerza real, ese es el elemento BE, esa fuerza vale 270, por su longitud 6000 entre el módulo y el área. Entonces despejamos, y este queda negativo, pasa ya a positivo, y me queda que ese delta horizontal es igual a 270 por 6000 entre 100 y entre 3600, y a todo eso le sumamos 24, y me dice que eso es 28.5
milímetros. Y entonces aquí tenemos las dos respuestas: desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal. Y eso sería todo.